Buenas noches. El proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, la ley trans, ha levantado ampollas. Un sector histórico del feminismo considera que esta ley desdibuja el concepto de mujer y que perjudica las conquistas realizadas por las mujeres en los últimos años. Sin embargo, el colectivo trans clama por esta ley que permite la libre autodeterminación de género, es decir, que cualquiera de nosotros pueda cambiar su nombre y su sexo en el DNI tan solo con la voluntad, sin que sea necesario pasar por informes médicos o años de hormonación como hasta ahora. El tema... Enseguida ahora no había años de hormonación. Enseguida eso te presento. Es mentira. Ya la han visto. Ya me han visto, lo Ya siento. la han visto. Queríamos presentarla, pero ella misma se ha autopresentado. Lucía Echevarría es una de las voces más críticas con no esta ley. había que pasar por años de hormonación. Estoy harta de que se mienta. Esto es una mentira. Hasta ¿Dices que ahora las personas no había... transexuales no han pasado por años de hormonación? No, Lucía? hasta ahora si tú querías cambiar de género, de género, bastaba con decir, bueno, es como para abortar. Vamos a ver, para abortar tú tienes que decir que hay un grave drama para tu salud. Pues te viene un psicólogo y te dice la verdad, esta mujer se va a deprimir, está a punto de suicidarse. Hay un drama para su salud. Cualquier psicólogo o psiquiatra clínico, psicólogo clínico o psiquiatra te firma que no puedes entrar en un tratamiento hormonal si has tenido previamente problemas de depresión. Entonces, con que llevaras eso, que te lo firmó cualquiera de mis amigos, vamos, no lo tenías que hacer. Y de hecho, en Euskadi ni siquiera era esa cláusula. Entonces, esto de 2 años de hormonación no es cierto, ¿vale? Hay que dejarlo claro. El tema levanta ampollas, lo tengo clarísimo, Lucía. Pero vamos a ver una cosa muy importante, otra cosa. Hay una ley transexual para el 2008. Desde el 2008 tenemos una ley que se suponía que era la mejor de Europa. La nueva ley resta derechos a las personas transexuales y les da derechos a estas personas que vamos a ver ahora en un vídeo que yo te he traído a tal efecto. Mira, Lucía, lo primero que quería comentar contigo, yo hace muchos años que te conozco, quiero que la gente también lo sepa, te he conocido como lectora de tus libros, te he conocido también en ámbitos personales. De marcha tremenda. Es verdad, hemos coincidido en diferentes sitios. Tenemos un pasado. A mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a ver las declaraciones que tú hacías sobre la ley trans, porque me impactó muchísimo. Pensé que no estabas alineada ahí. Déjame que acabe, por favor, Porque no viste mis Lucía. declaraciones, Samantha. Sí, no, después te he ido siguiendo y has sido muy coherente desde el principio hasta el final. Pero lo primero que te quiero preguntar es si tú te consideras una persona transfoba. Primero es que no es que yo me considere, es que me han denunciado 70 veces y en la última vez la Fiscalía ya les viene a decir, qué pena que no te he podido traer el papelito, que viene a decir la señora fiscal, déjeme usted en paz, que tengo cosas mejores que hacer, más o menos, en otras palabras, y la Brigada de Investigación Policial ha mirado las redes de esta señora arriba abajo, no encontrando ningún odio a ningún colectivo, ninguna estigmatización, ningún tal, y, cito textualmente, ni siquiera lenguaje provocador. Vale, esto lo dice la Fiscalía de Madrid, ¿vale? De acuerdo, o sea que tú no te consideras una persona Ya no es lo que yo me puedo considerar, porque como ahora yo me puedo considerar un hombre si quiero, pues para mí es importante también que es que no me lo considera la Fiscalía de Madrid, ¿sabe usted? Y tú dices que la ley trans no va sobre las personas transexuales. De hecho, el último borrador que yo vi ni siquiera estaba la palabra transexual. ¿Quieres poner el vídeo que te he traído para que esto... Déjame que lo ponga cuando considere que es mejor, si no te importa. Si toda la ley que hace referencia a trans no hace referencia a la transexualidad. No se hace referencia a transexualidad. ¿Y a qué crees entonces que hace referencia? Pues por eso he traído el vídeo. Bueno, está claro que aquí quien va a hacer la entrevista es Lucía Echevarría, lo tenemos claro esto. Según esa ley, bueno, ha habido varios borradores de ley, ¿vale? Cada uno era era desesperante porque además hubo un momento en que la actual, ahora le han ascendido, que ahora ya no sé qué es, pero entonces era la directora de Derechos LGTBI. Le decíamos, oye, que el borrador dice que si una madre se niega a que su hijo entre en un tratamiento experimental e irreversible, pierde la custodia. ¡Eso es mentira! Y esta era la señora que presuntamente había lanzado la ley y de repente le pasamos, oye, mira, borrador, artículo tal, es este, ¿no? Entonces, persona trans es cualquiera que se considere que no está de acuerdo con el sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna al nacer. Tú que has hecho, creo, una ovodonación, sabes que se puede elegir el embrión, es decir, el embrión tiene sexo. Entonces yo... Bueno, elegir el embrión no sé si exactamente Bueno, el sexo del embrión aquí no se puede, no se puede. Pero se hace. Y fuera de España se puede, en Ucrania creo que puedes, vale. El embrión tiene sexo, es decir, no te lo asignan al nacer.
nada más fertilizado el embrión, a los 2 días se sabe el sexo que hay. Entonces, persona trans, según la ley, un momento... Es que como persona sacas trans, un tema... según la ley, es aquella que no se siente a gusto con el sexo con el que ha nacido. Puede ser yo misma, ojalá Dios me hubiera hecho hombre con una polla así de grande, ¿qué quieres que te diga? Entonces ya soy persona trans, según esa ley. Perdón por la burrada que acabo de decir, no es horario infantil, ¿no? Pero... Quiero recapitular una cosa súper rápida, si te parece. Decías una cosa que creo que es importante para esta discusión, o lo vas en algún momento, que es si ese embrión o si esa persona nace con un sexo o se asigna, como tú usabas, ¿no?, el lenguaje. La verdad es que voy a empezar por el género. Género es un concepto bastante más cultural y social. El sexo, yo como científico y del campo biomédico te puedo decir, sí, existe en general. Lo que pasa es que también es cierto que en el caso de los que estamos aquí, lo más probable, sin analizaros genéticamente, es que seáis XX, XX, XY. Te voy a dar una sorpresa. Pero no todas. Yo tenía un exceso de testosterona que no me hubiera permitido, tipo Caster Semenya, Caster Semenya no la dejaron, pues de ese tipo, y que no me permitió... Pero no tiene nada que ver con tu dotación genética. Vale, pero según esa ley yo ya soy trans porque tengo un exceso de testosterona, porque no estoy... ¿sabes? ¿Estás segura Entonces, de esto, por Lucía? ejemplo, tú que eres, biólogo, la ley, para ti un Turner, un síndrome de Turner es intersexual. Vamos a intentar guardar turnos para que nos podamos escuchar. Quiero acabar de explicar una cosa, porque igual la audiencia, tú sabes mucho, pero igual no todo el mundo en la audiencia. En general, ¿no?, un hombre es XY, una mujer es XX, en nuestra especie tenemos casos como los que estás citando, en el que puedes tener XXY, XY, puedes tener cosas, o incluso casos en los que tienes una dotación como la mía, XY, pero en cambio tu aspecto es completamente femenino porque no reaccionas a la testosterona, por ejemplo, u otra hormona, un síndrome de Morris. No eres el único que ha hecho ciencias. Todo esto es intersexualidad. Claro, pero entonces, vamos a ver, mi hija nació con una microsomía. Hay 100.000 niños con microsomía en España. A nadie le obligamos a decir personas con 2 orejas. Tú sabes también como yo que la intersexualidad es de menos frecuencia que la microsomía. ¿Por qué se me obliga a hablar con la E? Porque existen personas intersexuales que solo prueban en realidad que el sexo es binario y nadie empieza a decir personas con una oreja, personas con una pierna. ¿Por qué tenemos que decir personas gestantes? Pero la obligación ¿dónde está? Ahí me he perdido, perdón. En la ley exige lenguaje inclusivo. Pero exige que uses la E. ¿Cuál es exige formación. Joder, es que primero han pasado tantos borradores de ley. Vale. Es verdad que, cambiará seguramente. La ley LGTBI, porque recuerdo que hay varias, habla de personas gestantes. ¿Qué es lo que más te preocupa de esa ley, Lucía? Joder, es que está... Yo preferiría ver el vídeo. Venga, te vamos a poner estas imágenes para que te quedes satisfecha y podamos continuar hablando. Me hace muy feliz. Tú nos pediste que pusiéramos unas imágenes de personas... Este señor... El primero, al menos en un tuit, dijo que me iba a demandar por decir que era un hombre. Este señor es la presidenta de la asociación... Se autodefinen como mujeres transexuales. Lesbianas. No, mujeres trans. Ellas no son transexuales. Y yo digo ellas, ¿eh? Por esta señora directora de comunicación de Twitter, por decir que a mí no me... Esta señora es una mujer lesbiana que da clases en Gales pagada por el... Mira qué guapa la mujer lesbiana. Y esta señora es madre de 4 hijos y la... Alex, que apareció muy poco, es portavoz de la asociación Gilda, que recibió 15.000 euros de subvención. ¿Qué es lo que te preocupa de este tipo de casos? Pues, hombre, imagínate, por ejemplo, es que hay tantas cosas. Primero, el hecho de que este señor dijo, bueno, Greg Murray, que le acabamos de ver, su compañera de trabajo, Maya Forsater, le llamó hombre. A Maya Forsater le echaron del trabajo. J.K. Rowling apoyó a Maya Forsater e hizo un tuit que ponía I stand with Maya Forsater. ¿Le quemaron? Me preocupa una cosa que niega lo que ven mis ojos. Me preocupa una ley que si yo digo que Emma es un hombre, me caigan 150.000 euros. Oiga, que si digo que Iria es un hombre, que es lo que ven mis ojos, es decir, que la percepción... Mira, hay una teoría que es la teoría de la identidad de Tacfel que entiendo que tú conoces, según la cual la identidad se crea en contraposición al otro. Es decir, si tú me dejas en una isla, yo no sabría si soy vasca o rubia o morena porque no tendría un espejo. Esto es Tacfel, Bandura, Lacan, todo el mundo. Si ahora solo importa lo que yo pienso y la percepción de los demás no, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Y segundo, en España hay 22 millones de católicos que van cada domingo a misa. ¿Tú le vas a obligar a esos 22 millones de católicos a negar lo que dice su religión y lo que ven sus ojos?
¿Esto es una persona transexual? No, esto es una persona autodefinida como mujer. He elegido estos casos porque trabajan en organizaciones altamente subvencionadas, ¿vale? Es decir, que reciben dinero por este discurso, de manera directa o indirecta. ¿Crees que es un fraude? Oh, hombre, esto no lo puedo decir porque me arriesgo a otra nueva demanda. ¿Sabes? Que he ido recibiendo demandas que me he dejado la fortuna, porque si yo digo, en el hipotético caso de que yo dijera o dijese que esto me parece una tomadura de pelo, la que me puede caer es muy gorda. Vale. Como le cayó a Marcel Forsater y como le cayó a J.K. Rowling, que recibió, por decir que Greg Murray es un hombre, recibió, le quemaron los libros, amenazaron con no sacarla más. En Edimburgo no puedes poner, se puso un cartel que ponía I love J.K. Rowling, lo quitaron por transfobo. Vale, Lucía, yo creo que convendrás conmigo que estos son casos muy minoritarios. No son casos muy minoritarios. La no inmensa convengo mayoría de contigo. la Greg Murray es un transexualidad. diputado. La transexualidad no figura en la ley, por el amor de Dios. ¿Tú crees que esta ley no está regulando la transexualidad? La ley que es referida a los transexuales era la del 2008. Las actuales leyes, de las cuales ya hemos visto 4 o 5 borradores distintos, no hablan de transexualidad. Entonces hablan estamos de en planetas personas diferentes, trans. Lucía. ¿Has leído la ley? He leído buena parte de la ley y sobre todo he leído mucha comunicación sobre la ley y obviamente el objeto de esa ley El es objeto de la regular ley a las personas son transexuales. las personas trans. ¿Nos apostamos 500 euros aquí? Así, venga. Como ponga el objeto de la ley son las personas transexuales, me das 500 euros. Pero tú dices que esta ley solamente va a regular los casos estos en los que la apariencia es masculina. Cualquier caso de cualquier persona que decida que no se siente conforme. Vale, de acuerdo, estamos de acuerdo en Pero, eso. por favor, Samantha, ya existía una ley para la transexualidad del 2008. Las mujeres transexuales que han hecho un tránsito, o sea, incluso transgénero, pierden con esta ley, porque hasta ahora tenían acceso a una renta activa de inserción. Esa renta activa de inserción en la nueva ley se pierde. Es decir, que tú me estás hablando de la necesidad de una ley que realmente no era necesaria y que resta derechos a las mujeres transexuales. Entonces dejemos de hablar de transexualidad. La ley va de este tipo de personas, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. Y el objeto de la ley no son las personas transexuales. Y si quieres nos apostamos 1.200 euros, voy subiendo la apuesta, ¿sabes? De hecho, entonces es que nadie hemos entendido nada de esta ley, porque obviamente todo el colectivo transexual está clamando a favor de esta ley. El colectivo que está clamando no es el colectivo transexual, Samantha. No. No, el colectivo que está... A ver, Marc Ambroye es transgénero, empecemos por ahí. Entonces dime, gente que está clamando... Aquí has tenido a Marcos Ventura, esta chica con barba o esta persona no binaria, tal, es uno de los que hizo la ley. Los que te estoy pasando... Pero la autodeterminación de género va a servir tanto para personas transgénero, transexuales, trans... Esto se va a aplicar a todo el mundo. Y es uno de los grandes escollos, kit de la cuestión de esta ley. Yo te pregunto una cosa, Samantha, ¿por qué yo no me puedo autodeterminar? Cuando yo llego a Estados Unidos, y trabajo mucho con Estados Unidos, me hacen poner raza, ethnicity. Yo no puedo decir black, como mucho puedo decir latina. Es más, si pido una subvención diciendo que soy black, como le pasó a Rachel Dolezal, me puede caer todo el peso de la ley. ¿Cómo puede ser que aquí tenemos a un científico, que te puede decir que las razas no existen en realidad? Que las razas son un constructo. Sí, es un tema social además, y cultural y conozco el caso hubo un estadounidense premio muy bien. Nobel que le quitaron el premio Nobel por decir que las razas existían. Uno de los 3 que investigó lo del ADN. ¿Cómo puede ser que yo no pueda autodeterminarme negra, pero pueda autodeterminarme hombre mañana? ¿Y entonces qué hacemos con todas estas personas que se sienten de un género diferente a los tenían la ley sus del marcadores 2008. de género? Ya tenían la ley del 2008. Claro, esa ley de 2008 les obligaba a pasar por una patologización de esta situación. Sorda, ¿vale? Vamos a decir hipoacúsica. Mi hija, a la que a primera vista se lo ves porque lleva un aparato así, porque nació sin una oreja que se ha arreglado, tiene que pasar por más de 2 años. De hecho, se desistió al final porque no la quise pasar por esto. ¿No te parece altamente discriminatorio que si tú tienes fibromialgia, si eres como mi hija, que es primera vista, ciego, invidente, lo que sea, tengas que pasar por un tribunal? Esto es anticonstitucional. Pero, sí. Lucía, yo hay una cosa aquí que me pierdo y te he leído varias cosas en este sentido y me pierdo francamente, porque no conozco el detalle, pero entiendo el fondo de la historia que cuentas y me parece pues, probablemente injusta e inadecuada y que tenemos margen de mejora ahí. Pero no le veo la relación pues ¿por qué? con las personas trans. Vamos Quiero a ver, decir, por ejemplo,
en Estados Unidos, en Canadá, hay varias violadores y asesinos en cárceles de mujeres. Una que se llama Madeleine Sharp. Pero, espera. Entonces, no tiene que pasar una persona así, no tiene que pasar ni siquiera una evaluación. Si es un agresor sexual, no tiene que pasar siquiera una evaluación. Pero la cosa que yo me pierdo aquí es una persona que sea un agresor, agresora sexual, me da igual, lo es en tanto en cuanto agrede a otra persona, no a que tenga entre las piernas. Quiero decir, lo que yo quiero es regular la conducta. ¿No? Es decir, hasta ahora... No. Sí, lo eres, perdóname, sí. Eso ha sido una sobrada. Vale. Sí, un poco. En estudios de criminología, como tú bien sabes, perdón, siento la sobrada, hasta ahora se hacían estudios segregados por sexo, pero incluso en estudios transgénicos, o en terapia génica, o si yo tengo que hacer un cuadro de Puné, o todo esto. Sí. En el momento en que el sexo no existe, ¿cómo vamos a hacer terapia génica? ¿Cómo hacemos? Pero hablando de criminología, si ahora mismo en Estados Unidos, en Inglaterra y Gales, del 2014 al 2021, hay 416 violadoras mujeres, realmente nacidas hombres, pero que figuran como mujeres. Hoy mismo en Escocia hay una manifestación para pedir que al menos en las agresiones sexuales el sexo registral conste, para que no envíes a esa persona a una cárcel de mujeres. Pero, Lucía, pues a estas personas el sexo registral constará. Claro. No consta. El que cada uno quiera decidirá ponerlo en su DNI. Claro, esto entonces, es lo que indica la ley. si yo decido que soy, si él decide que es una mujer, mira, voy a ponerte un ejemplo para que lo entendamos. Yo te entiendo. En el Wii Spa, en San Francisco, dejadme acabar la historia, ¿vale? Claro. San Francisco, un spa, llega un señor, perdón, señora, entra en un jacuzzi con una niña de 6 años y una erección. La madre se levanta en armas, llama al seguridad, a quien sea, ya. Seguridad echa a la madre y a la niña, porque ha sido transfoba. The Guardian, The LA Times, The Independent, o sea, todo el mundo llamando a esta señora transfoba, pero esta señora pertenecía a la Iglesia Baptista. La Iglesia Baptista se peleó allí. Hubo una batalla campal entre los pro-trans, la Iglesia Baptista, hasta que se descubre que este señor estaba en busca y captura con un larguísimo historial de agresión a menores. Y más, que hace años este señor había ido al mismo spa y no le habían dejado entrar. Entonces, vamos a permitir una ley que realmente... Vamos a ver, si yo voy al supermercado, en la puerta hay una cosa que si yo salgo con una bolsa, si estoy robando, se oye pi, pi, pi. Y yo no digo, son unos luciófobos porque han pensado que soy una ladrona. Lucía, ¿sabes que esta ley sí que contempla que todos los delitos que tú hayas cometido anteriormente a un determinado cambio de sexo no queden mitigados por este cambio de sexo? Pero yo si mañana, vamos a ver, mira a este hombre en Canarias, el primero que se me ocurre, que planeó la muerte de sus 2 hijas al detalle. Si yo quiero, es decir, este chico que entró en el Wii Spa, antes de la ley no podía entrar. Después de la ley, este señor puede entrar. Entonces, cualquier depredador sexual tiene las puertas abiertas. En Ontario, que es donde vive mi familia, hay una señora, hay que llamarla señora Madeleine Sharp, que te puedo buscar, que agredió a no sé cuántos niños de 8 años. Conozco la metieron en Ontario con un pene funcional, en una cárcel de mujeres. Agredió a una tía que se llama Heather Manson, que la podéis buscar en internet, que yo ya no tengo Twitter porque me lo han quitado. ¿Y quién era la transfoba? La víctima. ¿Sabes? En Canadá, en las cárceles de mujeres, los guardians llevan... ¿cómo se dice esto? Es que estoy pensando en... Perdón. ¿El palo, el batón? No. Las granadas de mano. Llevan granadas de mano. ¿Qué pasa? Que en Canadá las cárceles son privadas, les viene de puta madre. Aquí, que se te ha escapado el piojo, no sé si os acordáis de la fuga del piojo, que se te ha escapado el piojo porque no había funcionarios. Vamos a permitir que hable Luis también un poco. Sí, vale. Es que hay una cosa importante, entiendo el hilo conductor de todas las cosas que dices. Una, estaría bien, y ninguno de los que estamos ahora mismo podemos hacer el cálculo exacto, ¿no? Pero estaría bien saber el grueso, el volumen de personas de las que hablamos. Quiero decir... Del volumen de personas que están en cárceles, te lo digo así porque me las recuerdo de memoria. Hablo rápidamente, quiero decir que imagínate que en potencia, voy a hablar en potencia, no estoy diciendo que sea así, pero es una ley que tal vez beneficia a 1000 personas y de cada 1000 personas, 1 o 0,1 puede caer dentro de este perfil no es que has así, dicho. te voy a dar datos. Porque pero acabo muy rápido. En cualquier caso, desde el punto de vista de la argumentación,
a mí que haya personas, me da igual lo que tengan entre las piernas o lo que digan que se sienten, que tengan conductas patológicas o criminales, me parece un problema a solventar, independientemente de qué hagan o dejen de hacer. El caso de San Francisco clama al cielo. El caso de San Francisco hay un montón. Mira, vamos a datos. Desde que existen baños unisex en ¿cómo se dice?, Londres, sí, han aumentado, o sea, 2 de cada 3 agresiones en baños son en baños unisex. Otra, el Ministerio del Interior británico se vio obligado, porque no quería hacerlo, a sacar la lista de agresores sexuales transgénero que habían pedido traslado a cárceles femeninas. Y esto fue lo que frenó una ley idéntica, que se ha frenado. Recuerdo, sí, sí. Esto fue lo que frenó cuando empezó a salir la lista. Había 126 personas que habían pedido ser trasladadas a cárceles femeninas. Y si eran 126, había como 500 delitos sexuales. ¿Por qué? Porque es que no eran 126 que habían entrado por un delito. ¿Entiendes? Tal y como está redactada la ley, no se puede dudar de la identidad de género de nadie, de forma que no se le podría hacer una evaluación. Pero podríamos enmendar eso, podríamos enmendar el hecho de, independientemente de la identidad de género, este señor o señora. Bueno, pero la ley, la ley no lo enmienda. Entonces, no, mientras la ley no lo enmiende y mientras no se haya reunido la señora ministra con está en proceso parlamentario, es el momento de presentar esas enmiendas. Oye, te recuerdo que se han intentado presentar y lo que han hecho es echar a Carmen Calvo y decir con orgullo hemos echado a Carmen Calvo. Cuando la ministra no se ha reunido con la confluencia feminista, que son cientos de organizaciones, y se ha negado, y se ha negado, y se ha negado. Cuando las alegaciones se presentan el plazo en agosto para que nadie se entere, se ocultan, se comete una irregularidad administrativa porque no se hacen públicas, de forma que no puedes meter en las alegaciones. Cuando todo esto pero el proceso sigue abierto, Lucía. El proceso de alegaciones se abrió y se cerró. Tú podías mandar unas alegaciones que además te tenían que devolver, porque hija, yo las mandé y te tenían que devolver un email que nunca llegaba. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú entiendes que esta ley se hace para favorecer el bienestar del colectivo transexual? Entiendo que el colectivo transexual tenía una ley mucho mejor para el colectivo transexual. Y te repito que el objeto de la ley, 1.200 euros... Déjame que hable también yo en algún momento. El colectivo transexual no es esto. Sí, pero el colectivo transexual hace muchos años que pide la despatologización de la transexualidad y esta ley intenta de alguna manera esto. La disforia de género. Aquí hay una cosa que creo que nuestro... Perdona, se me acaba de olvidar tu nombre. Luis va a entender muy bien. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes disforia de género, o en Canadá, que tiene esta ley, te lo pagas tú. Es decir, esos $50.000 te lo pagas tú. Pero el problema es espera, déjame acabar. Bueno, entonces, Obamacare... Aquí hay muchas comunidades donde también te lo pagas tú. Sí, no es una disforia, sino es una condición médica, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, resulta que ya no te lo cubren, porque te dice el seguro. No lo es, claro. Sí. No es una condición médica. Entonces, si no es una condición médica y usted entiende que no es una condición médica, ¿por qué la Seguridad Social se lo tiene que pagar? Y, por ejemplo, a mi hija no le pagan el logopeda, o mi hija, un montón de niños sordos. Entonces, ¿despatologizar qué es? Despatologizar es negar que tú tienes una disforia, fantástico. Si no es una condición, no puedes recurrir a la Seguridad Social. O sea, la ley en sí misma contiene una contradicción. Y segundo, y creo que es importante, no es el colectivo transexual, Samantha, de verdad. La ley se refiere a personas trans. Lucía, el colectivo transexual hace muchos años que pide una modificación de la ley. Y es verdad que se le da la denominación de trans, perdóname, no hace falta que levantemos la voz. Es verdad que se le da una denominación de trans para hacer el concepto lo más amplio posible. No. Pero es verdad que el colectivo transexual hace muchos años que pide la autodeterminación libre de género. El colectivo transexual no hace muchos años que pide la autodeterminación. Sí, Lucía. No, perdona, ¿cuándo empezó esto? ¿Hace 5 años lo empezamos a oír? No, hace muchos. Lo que clama el colectivo hace muchos más años. ¿Hace cuánto? La plasmación de esto en un proceso legislativo seguramente es más reciente, pero el colectivo hace mucho tiempo que está pidiendo que de la misma manera que una persona homosexual no se le hace pasar por un médico, a una persona transexual les traten del mismo modo. Vale. Entonces podríamos estar de acuerdo que entonces yo podría pedir que mi hija no tenga 2 años. Es decir, sería una cosa anticonstitucional porque ¿por qué una persona que a primera vista, como mi hija, y en una condición aceptada unánimemente, se le hace esperar 2 años o se le hace pasar un tribunal
porque alguien tiene un privilegio en una condición que no es aceptada unánimemente, porque hay un artículo de Springer muy importante que se llama The Reality of Sex y que empezaron a llegar desde antropólogos a neurólogos, pasando por biotecnólogos y farmacólogos, diciendo que la disforia existe, ¿vale?, pero que la identidad de género no se ha probado. ¿Hay alguna Entonces, manera? ¿por qué mi hija tiene que pasar por un tribunal y otra persona no? Perdóname, ¿hay alguna manera en que esta ley sería satisfactoria para este sector del feminismo que está tan en contra? No has traído a Sandra, por ejemplo. Sí, que la he traído y luego la escucharemos. Pues entonces claro tú dices, sí. el colectivo transexual. Yo conozco a muchas mujeres transexuales que precisamente porque han pasado ellas por un proceso muy duro, te dicen que ellas no solo harían pasar a un menor. Buck Angel, que es el primer transexual de female to male, de mujer a hombre, en Estados Unidos va advirtiendo no lo pases siendo menor de edad. Una de las cosas más importantes aquí no es el colectivo transexual o trans o lo que quieras llamar, es el bienestar de los menores. Tú eres científico, perdón por lo que he dicho antes, tú sabes lo que es la leuprolida, de sobra. ¿Tú crees de verdad que le podemos dar Lupron a un niño de 9 años en un tratamiento experimental? Ese es un tema también muy polémico, es verdad, y enseguida lo vamos a tratar. Es un tema Lucía, la última pregunta que te quiero hacer, Lucía, porque no te lo vas a creer, pero llevamos ya 25 minutos hablando. La última pregunta que te quiero hacer es si a ti te preocupa que te puedan calificar de transfoba, que puedas tener problemas en las redes sociales con la ley. Tome una decisión irreversible, una niña irreversible, en un tratamiento experimental, en un tratamiento con leuprolida, que tú sabes, por favor, tú eres científico, y que esto lo permita una ley, y que yo, si soy su madre y quiero proteger a mi hija, pierda la custodia yo, por ejemplo. Es que no nos ha dado tiempo a hablar de lo que significaría en cárceles, es que podríamos estar horas. de lo que significaría en deporte. Y quiero dejar claro que no, que tú tienes una transexual aquí que te va a decir, es que la mayoría de las mujeres transexuales que yo conozco no quieren esto, es decir, no quieren que un menor se meta en lo que se han metido ellas porque ellas lo han decidido tranquilamente. La ley permite precisamente que muchas personas puedan vivir su identidad de género escogida sin necesidad de pasar por ese proceso. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener una identidad de género como negra? Explícamelo. Bueno, quizás esto daría para otro debate muy interesante también. Porque yo esto no... Porque socialmente no está aceptado. Entonces la ley tiene que hacer cosas que socialmente esté aceptado, es decir, la ley... Bueno, las leyes son imposiciones vale, pero entonces sociales. Esta ley es una ley sexista que vuelve a los años 50, en lo cual yo soy mujer si me apetece ponerme tacones, o yo soy mujer si quiero tener el pelo largo. No, es que ni siquiera. Yo creo que las leyes no pueden estar en un colectivo mínimo yendo sobre los derechos de la mitad de la población y de los menores y de los padres de esos menores. No pueden. Queda claro, Lucía. Te agradezco muchísimo que hayas venido a explicarte abiertamente de esta postura que es muy polémica y por la que has tenido bastantes problemas, tanto a nivel en redes sociales como incluso jurídico, así que te doy las gracias porque hayas venido a la entrevista incómoda. Bueno, y si quieres, te dimos la apuesta abierta. Yo he subido a 1.200 euros. Si el objeto de la ley son personas transexuales, yo voy a... Bueno. Muchas gracias, Lucía. Damos ahora paso a publicidad, brevemente, unos minutos, y enseguida volvemos con la segunda parte de la entrevista incómoda, donde seguiremos tratando este tema con otros enfoques para ver si llegamos a alguna conclusión. Pues aquí continuamos en la entrevista incómoda. Es el momento de abrir nuestro plató a otras personalidades que tienen mucho que decir sobre esta polémica alrededor de la ley trans. Por cierto, menuda confusión que hemos vivido en la primera parte sobre si esta ley trans regula a los transexuales, las personas transexuales, transgénero o qué. Hay un follón, si lo puedo decir así, de terminología que de hecho voy a aprovechar. Si os puedo preguntar, Lina, Clara... y vamos a presentarles, ¿no? Por favor. Les presentamos ya. Presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lina viene de Transit, de este organismo del Institut Català de la Salut que se dedica a hacer el acompañamiento a personas transexuales, y viene también con nosotros Clara, que es activista transexual desde hace mucho tiempo, pero igual lo digo mal, igual transexual no es la palabra, por ahí va la pregunta de Luis. Nos han estado matizando todo el rato
que la ley es trans y no transexual, que las personas que están bajo esta ley o son afectadas es trans, no transexual. Claro. Tenemos un lío de terminología ahí. Déjame que respondáis enseguida, pero es que me he olvidado de presentar a Sandra, que la tenemos aquí conectada con nosotros vía Skype. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Ella es una persona trans, me atrevo a decir, luego me lo aclaras y enseguida nos cuentas tu historia. Entonces, ahora sí, Lina. A ver, la palabra transexual se impuso por el estamento médico a principios del siglo pasado para inducirlas incluso a que se operasen, a que cambiasen completamente su aspecto para convertirse en el modelo que querían referenciarse. Okay. A partir de los años 80, desde el colectivo, se empezó a proponer el nombre transgénero para que eso se entendiera como adopción de la forma de expresarse. Okay. Más tarde se ha incorporado, y para reducir y para no inducir a error y que nadie tenga que saber lo que tenemos entre piernas, el concepto trans. Y trans con asterisco, que incluye a personas no binarias, a crossdresser, porque el hecho de llegar a ser una persona trans, quizá ahora en estos momentos lo puedas hacer desde chiquite, pero las personas mayores hemos vivido mucha presión y durante muchos años nos hemos tenido que recluir en la clandestinidad a través del crossdressing para podernos empoderar y dar el paso. Entiendo que trans es un concepto paraguas, para aglutinar a todas las personas. Y perdóname, pero la pregunta de etiqueta, ¿no debería usar transexual? No. Vale, deberíamos referirnos a personas trans. Nos gusta hablar de personas trans como terminología paraguas que engloba esa multiplicidad de identidades posibles, ¿no? Dentro de ese paraguas trans pues podemos encontrar personas que se identifican como transexuales, ¿por qué no? Personas que se identifican como transgénero, agénero, bigénero, no binarias. Hay una multiplicidad. Lina, acabamos de escuchar a Lucía Echevarría en uno de los argumentos que se esgrimen mayoritariamente en la oposición a esta ley trans es la libre autodeterminación de género. ¿Qué pensáis vosotras respecto a esta posición de un buen sector del feminismo tradicional que está en contra de que cada uno pueda decidir cuál es su género sin tener que pasar por el médico, sin tener que pasar por una hormonación, etcétera? Mira, principalmente, yo no voy a entrar en todo el argumentario de Lucía, principalmente porque tenemos todas las de perder. Y lo explico, tenemos todas las de perder porque son muchos años, demasiados años que cargamos un estigma muy, muy grande de las personas trans. Tenemos toda la sociedad en contra en ese sentido, ese estigma es muy pesado. A mí me gustaría apelar hoy a derechos humanos. Concretamente, queremos apelar al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que habla sobre la vida privada y dentro de este artículo el libre desarrollo de la personalidad y a su vez dentro de este subapartado la autodeterminación de género, el reconocimiento de nuestro propio género. Es un derecho. Antiguamente podría dar lugar a dudas, porque como bien decía Clara, se consideraba el hecho trans o la transexualidad se consideraba como una enfermedad mental. Desde el año 2019, cuando la OMS hizo pública su nuevo listado de enfermedades, queda claro que el hecho trans o la transexualidad sale del apartado de enfermedades mentales para ocupar un epígrafe de las condiciones relativas a la sexualidad y por lo tanto, al no ser una enfermedad, tenemos el pleno derecho de poder autodeterminarnos. Claro. Yo a veces me pregunto, de nuevo desde la ignorancia, si a veces el problema lo tengo en el DNI, porque tengo una casilla en la que tengo que expresarme o escoger de una manera binaria que tenemos, que está asociada tradicionalmente, y volveríamos a la historia que me estabais contando antes, ¿no? Si yo eliminara esa casilla, salvo cuando sea médicamente necesario, porque es un medicamento que si no te sienta mal, pero si yo eliminara esa casilla, contribuyo a aliviar parte del problema, porque luego la aceptación social, habrá gente que sea muy cerrada y que no habrá manera, y habrá gente que todo lo contrario. Es que además en el DNI, donde dice sexo, anotamos género. Sí, además porque está el lío. Está esta contradicción. Sí. Y en el registro civil también hay otra definición distinta sobre el sexo, que allí se pone varón y en el cambio en el DNI se pone masculino. Sí. Hay una contradicción que no hay ninguna necesidad. Yo, en el momento que hice el tránsito, 4 años,
Ahora me acabo de hacer unas mamografías para ver si por mi edad podía tener un cáncer de mama, porque mi proceso hormonal ha incrementado mis pechos, pero estoy esperando la visita del urólogo para determinadas situaciones que necesito revisar. En cuestiones sanitarias es necesario tener muy claro cuál es mi condición, pero solamente en un aspecto íntimo entre mi doctora y yo. Claro. Nadie tiene que trascender. Bueno, ahora es eso público, pero me interesa a nivel general que se entienda la necesidad de que esto corresponde al ámbito privado y que de ahí no debería salir. Y el documento es totalmente innecesario. Hace unos años se ponía la profesión, ahora no. Mira, creo que es el momento de poder hablar con Sandra, a la que tenemos conectada con la entrevista incómoda por Skype. Sandrita Mercado. ¿Eres una persona trans, Sandrita? No, soy homosexual. Tú eres homosexual, tú no eres trans, pero tú hiciste el tránsito, ¿verdad? Claro. Yo estuve casi 20 años en la transexualidad. Lo que pasa que ya he salido de la transexualidad y he vuelto a ser lo que somos de nacimiento. Yo soy un macho biológico. Hablo siempre de machos y hembras como la naturaleza, como los animales. De acuerdo. Entonces, yo nací macho biológico y desde que tengo uso de razón soy homosexual. ¿Y por qué hiciste el tránsito? Porque de alguna manera, a principios de los... Yo nací en el 86 y a principios de los 90 sufrí muchísima discriminación como homosexual y por ser ese homosexual con muchísima pluma. De alguna manera te discriminan porque esperan de ti que seas como masculino, como lo que supuestamente tiene que comportarse un hombre. Y de alguna manera todo lo que conocemos como la feminidad o todo lo que conocemos como femenino, desde muy pequeño siempre me ha encantado, siempre. Entonces, entre la discriminación y todo un poco, todo eso también te empuja a transicionar para querer encajar. ¿Pero le hiciste convencida? Perdóname que no sé si hablarte en femenino o en masculino, ¿qué prefieres? Los pronombres es algo que lo dejo a la elección de los demás. Vale. Es decir, la gente que ya sabe mi historia, mucha gente me la da en masculino y si yo percibes de mí como una mujer femenina, por así decirlo, y quieres hablarme femenino, me parece perfecto. Vale, lo dejo si te he entendido bien, de los demás. Vale, si te he entendido bien, Sandra, tú hiciste el tránsito por una manera de encajar en la sociedad porque sentías cierto rechazo, pero tú estabas convencida en ese momento de que eras una mujer. Claro, porque de alguna manera vivimos en una educación sexista y de alguna manera yo asociaba que ser mujer es pues ese estereotipo femenino que siempre llevamos, que si pelo largo, que uñas pintadas, maquillaje, minifalda y tacones. De alguna manera tenemos ese sexismo tan interiorizado que de alguna manera piensas que esos gustos que tú tienes es porque realmente eres una mujer y en aquella época estaba muy de moda decir que habíamos nacido en un cuerpo equivocado. Ahora está de moda decir que tenemos unas identidades, un sentimiento de mujer, cuando realmente ser mujer no es un sentimiento, ser mujer es nacer hembra. Sandra, que de repente, con la historia que tú cuentas, ¿qué le dirías a un joven, una joven, que ahora, por ejemplo, estuviera en una situación análoga a la que tú viviste? Porque tú tomaste una decisión, pero también no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿no? ¿Qué crees? A ver, tengo que decirte que a raíz de toda la divulgación que hago se han puesto en contacto conmigo muchísimos menores trans e incluso personas adultas que se han hecho cirugías o no. Y de alguna manera, a pesar de... Es que es muy complicado. Como os digo, al vivir en una educación muy sexista, al vivir en un mundo tan sexista, de alguna manera haces que odies tu cuerpo, odiarlo. Y de alguna manera mucha gente necesita esa transición porque piensas que a través de hormonas o cirugías va a calmar tu disforia, o mejor dicho, tu dismorfia. Lo va a calmar. Y se está viendo que no. Se está viendo que no. Cada vez somos más personas que nos estamos dando cuenta que a pesar de tomar hormonas o hacernos alguna cirugía, la disforia nunca se va. Sandra. Siempre está. Entonces, de alguna manera, me gustaría decir, perdóname, Samantha. Sí, acaba. Vale, sí.
Bueno, pues aprovecho, perdóname, porque hay una pregunta bastante clave. ¿Tú te arrepientes de haber transicionado? Yo me arrepiento, sí. Y sobre todo me arrepiento de haberme hecho la vaginoplastia. De no haber trabajado... ¿Te has planteado revertir el proceso de alguna manera? Es que revertir el proceso teniendo la vaginoplastia hecha ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, mucha gente me dice, pero si estás detransicionando, muchas personas trans me dicen, si estás detransicionando, ¿por qué no te cortas el pelo? ¿Por qué no te vistes de chico? ¿Por qué no te comportas como un hombre? Ese es el sexismo interiorizado que tenemos. ¿Y tú qué respondes? Pues yo como hombre biológico que soy, voy a lucir y expresarme como quiera, sin tener que odiar mi cuerpo y no por eso inventarme que tengo una identidad o un sentimiento de mujer y tener que hacerme cirugías. Porque a pesar de todo, yo sigo sufriendo mucho, sigo teniendo disforia y quiero aumentarme el pecho y quiero hacerme más cirugías. Y estamos trabajando con muchísimas personas para trabajar en la aceptación, aceptarnos como somos realmente, claro, sin tener que llegar a eso. Sandra, me interesa mucho esto que estás explicando porque Lucía Echevarría justamente antes nos ponía el caso contrario. Es decir, quiero decirlo bien, a ver si lo estoy diciendo bien, mujeres que aceptan y se muestran con el aspecto masculino, y esto lo destacaba como una especie de fraude y como una especie de peligro hacia el resto de las mujeres. ¿Tú qué piensas de esto? En tu caso es a la inversa, en tu caso tú eres un hombre que aparenta ser una mujer, pero para muchísimas mujeres el caso inverso se percibe como un peligro. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Pero como un peligro en qué sentido? Pues que van a entrar en los baños de las mujeres, que nos podrán violar más fácilmente, que aprovecharán para entrar en cárceles de mujeres. Han sido argumentos que han salido aquí durante la entrevista. Vale. Con respecto, va un poco ligado al tema de la ley trans. Con respecto al tema de la ley trans y todo esto que estás comentando, sí que es verdad que, y lo puedo demostrar, se puede demostrar, hay muchísimos hombres que, bueno, tienen fetichismos y bueno, fetichismos y darle, ¿cómo decirlo? Darle derechos a personas a hombres con fetichismos, a mí no me parece correcto. Vale, pues queda clara tu posición. Sandra, te agradezco muchísimo que estés aquí en la entrevista incómoda para explicarnos tu caso y nada, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros, Sandra. Vale. Chao. Gracias, un abrazo. ¿Qué pensáis de esto que estamos oyendo? Que en realidad una persona trans no esté aceptando su propia apariencia. ¿Esto es real? ¿No describe la realidad? Es verdad que la presión social que tenemos las personas trans sobre nuestros cuerpos es tremenda. Tenemos esa falsa creencia de que hemos nacido en un cuerpo equivocado, de que tenemos que modificar nuestros cuerpos para poder ser validados en nuestras identidades. Es algo que pesa muchísimo. Y estas nuevas generaciones estamos trabajando justamente en poder cambiar esa mirada, en poder incluir distintas corporalidades dentro de la sociedad y que esa mirada no sea pura y exclusivamente binaria. Independientemente de eso, cada persona puede sentir lo que quiera y es sumamente respetable lo que acabamos de escuchar. Pero realmente yo quería profundizar con respecto a esos supuestos números de los que están hablando, esas agresiones que se pueden dar, no se pueden dar. Sinceramente, yo realmente, ¿cuántos son? ¿Realmente existe? A ver, hay 8 países dentro de los 27 de la Unión Europea que ya reconocen la autodeterminación de género. Hay otros 9 países más fuera de la Unión Europea que reconocen la autodeterminación de género. ¿Realmente dónde están esos números? ¿Es un caos lo que se está produciendo? ¿Es realmente caótico? Yo creo que no. La realidad, Samantha, la realidad es que las mujeres trans, en particular, pasamos de estar en la cumbre de la escala de los privilegios, de la pirámide de los privilegios, para estar en la última posición. Y sufrimos el patriarcado, porque esta sociedad es patriarcal, y sufrimos el patriarcado en sangre propia. En Cataluña hay una instrucción sobre las cárceles para incluir que la vivencia de género se pueda realizar en la cárcel donde te identificas. No ha habido ningún problema. Hay 2 situaciones y una de ellas es que algunas mujeres trans prefieren seguir en la cárcel de hombres para poder tener unos ingresos extras.
las mujeres que... ¿A qué te refieres? A dedicarse a la prostitución dentro de la cárcel. Ya. En cambio, las mujeres que dan el paso y se pasan a las cárceles de mujeres no han creado ningún problema. Además, son acogidas como una niña pequeña o que las otras las cuidan, porque como hay una cantidad muy pequeña, pues les llama la atención y se ayudan entre ellas. Diría, si me permites, la OMS estima que en el mundo hay 25 millones de personas trans. Es una cuestión que afecta a la humanidad. Desde el tiempo de los tiempos, desde que estábamos en las cavernas, ha habido personas trans. Se ha ido modulando y la presión social que ha ejercido la Iglesia, la moral sexual de la Iglesia, ha impedido que nos podamos desarrollar. Yo quería hacer una recomendación. En el Palau de la Virreina hay una exposición, La pisada del ñandú, que habla cómo la colonización y la cristianización del continente sudamericano ha influido en el sexo, el género y las expresiones eróticas de todas las tribus que hay allí. En cambio, esto que estamos y que podemos estudiar, que solamente llevan 500 años de cristianización, en Europa llevamos 2000 años. Toda la influencia que ha ejercido la moral sexual nos reprime para que tengamos que vivir en un aspecto tan binario como decía Sandra. Yo, entendiendo el fondo de la cuestión, creo, de lo que estás diciendo, yo te diría que esa tendencia a priori binaria, la verdad es que se retrotrae mucho más allá del cristianismo o el catolicismo, se retrotrae porque tiene una cierta validez, incluso biológica, desde un punto de vista meramente de se reproducen, los que se reproducen ganan en la evolución y cada vez tienes más. Ahora bien, por suerte, y es una de las mejores cosas, creo, de ser Homo sapiens y estar aquí y haber desarrollado una cultura, escogemos qué narices hacer con nuestros genes, nuestro legado evolutivo, y igual que nos podemos poner un laboratorio en Marte, escogemos cómo convivir en democracia, cómo respetarnos y cómo experimentarnos. O no lo escogemos. Pero, no... Sí, sé que hay sesgos y que es una cosa complicada, pero yo entiendo que se puede apuntar a la Iglesia porque seguramente ha habido una inercia y una serie de episodios históricos importantes, pero vamos, podríamos ir a Japón, a China, podríamos ir a muchas culturas y encontrar este tipo de, voy a llamarlo yo, represión o coacción, ¿no?, para encajar en roles. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece maravilloso, y tú antes citabas, es que tenemos cartas de derechos que reconocen, entre otras, que podamos expresarnos y perseguir nuestra felicidad como nos dé la gana, en cualquier aspecto, ¿no? Este miedo que hay a que determinados hombres puedan utilizar la autodeterminación de género para hacerse pasar por mujeres y acceder a subvenciones o a políticas de discriminación positiva o ejercer un fraude directamente, ¿os parece un peligro real? No. No. No, directamente no. Lo he dicho antes, ¿qué persona en su sano juicio está dispuesta a renunciar de una serie de privilegios que tiene por el simple hecho de ser hombre? Y más en Europa, hombre, blanco, heterosexual, occidental. Sí, sí. Realmente, ¿quién está dispuesto a perder bajarse de ese podio simplemente para poder entrar a un lavabo mixto? Realmente no se sustenta. Y si me permites, también hay las bodas de conveniencia. ¿Vamos a eliminar las bodas porque haya un fraude? Bueno, están perseguidas, ¿eh? Las bodas de conveniencia están perseguidas. Y si están perseguidas, también está perseguido esto. Todo está perseguido. Cuando hay fraude, se persigue. Sea lo que sea. Lo que no podemos es, porque pueda haber fraude, eliminamos la acción que representa reconocer los derechos de las personas trans. Ajá. Lina Mulero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista incómoda. Clara, muchísimas gracias también. La verdad es que este tema me habría gustado hablarlo, yo creo que durante 2 horas más, porque da para tantísimo. Hay tantos aspectos implicados. El deporte es un aspecto también muy polémico, el tratamiento que hay que darle a los menores, etcétera, etcétera, que quizás tengamos que hacer una segunda parte. Probablemente. Es bastante probable que tengamos que volver a hacer la entrevista incómoda sobre la ley trans o sobre algún aspecto del
mundo trans en breve. Muchísimas gracias a los espectadores por seguir este primer programa, esta primera entrevista y debate de la entrevista incómoda. Vamos a estar aquí durante 13 semanas más, así que les invitamos a que vuelvan a conectar el domingo que viene aquí en Buit TV. Muchas gracias y buenas noches.